Bueno, bien. Siendo 10, hoy vamos a ver complejidad. Vamos a ver clases de complejidad. No es complejidad algorítmica, sino que es complejidad de problemas. Ya tuvieron la teórica de esto, pero vamos a hacer un repaso corto. Problemas de decisión. Un problema de decisión es un problema cuya respuesta es sí o no. O sea, tiene una entrada, una pregunta y la respuesta es sí o no. Hay ejemplos de problemas de decisión, pueden empezar muchos. Uno es este, toma como entrada un n que es un natural mayor o igual que 2, y la pregunta es si n es primo. Entonces, n va a ser primo o no serlo. Después tenemos este, que es que la entrada es un grafo G y K es un natural. La pregunta es si G contiene un subgrafo completo de K o más nodos. Y podemos definir el problema complementario de un problema de decisión, que es que si pi es un problema de decisión, su complemento pi c es el mismo problema con las respuestas sí y no intercambiadas. O sea, de la misma entrada, la pregunta es la negación. Y como ejemplo de problema complementario, tenemos pi1 complemento, que también toma un n, que es un natural mayor o igual que 2. La pregunta es si n no es primo, o sea, si n es compuesto. Obviamente cualquier cosa me frena, estoy yendo rápido porque es sencillo y porque ya lo vieron. Bien, después, conjuntos de problemas de decisión. Tenemos que un problema está en P si hay un algoritmo polinomial que lo resuelve, y un problema está en NP, que no es no polinomial, sino no determinístico polinomial, que es si tenemos, o sea, si para cada instancia de sí hay un certificado de tamaño polinomial respecto a la entrada, que puede verificarse en tiempo polinomial. Después, complemento de un conjunto de problemas de decisión. Tenemos que si X es un conjunto de problemas de decisión, su complemento co de X es los pi tales que pi complemento está en X o los pi complemento con pi en X. Es lo mismo. Después, sabemos que P está incluido en NP. Está la pregunta de si P está incluido en NP está incluido en P, que no se sabe, por eso está la pregunta. Y sí se sabe que hay problemas de decisión que no están en P. O sea, son dos cosas separadas. Una es que no se sepa si NP está en P, pero sí se sabe que hay problemas de decisión que no están en P. Y bueno, hay muchas clases de complejidad. Está X-Time completo, por ejemplo, que es la clase de problema de resolver el ajedrez, etcétera, etcétera, etcétera. X-Time completo, por ejemplo, son problemas para los cuales no hay algoritmos polinomiales. No es que no haya en el sentido de todavía no se encontraron, es no existen. Así que bueno, si querían hacer algo que resolviera el ajedrez rápido y ganarle a todas las personas, pueden intentarlo con otras técnicas, pero si hacen algo que puedan pensar así nomás, no es polinomial. Y aunque lo piensen mucho, tampoco es polinomial. Quizás les ayuda a ganar igual, pero no resuelve el problema de resolver el ajedrez. Bien, en cuanto a la pregunta de si P es igual a NP, está esta cita que es muy repetida, dice, si P fuera igual a NP, entonces el mundo sería un lugar profundamente diferente a lo que asumimos que es. No habría un valor especial en los saltos creativos, ni una brecha fundamental entre resolver un problema y reconocer que una solución es válida una vez que se encontró. Cualquier persona que pudiera apreciar una sinfonía sería Mozart, cualquier persona que pudiera seguir un argumento paso por paso sería Gauss, y cualquier persona que pudiera reconocer una buena estrategia de inversiones sería Warren Buffett, que es la persona menos conocida de las tres, supongo, para nosotros, pero bueno, es una persona de inversiones y eso. Y la persona que dijo esto después como que se arrepintió un poco porque dijo que había confusiones y malinterpretaciones de lo que había dicho, y como que se desligó de la parte de esta afirmación de la parte de Mozart, pero yo creo que la frase, más allá de que siempre se puede encontrar como alguna interpretación donde no funciona o etcétera, tiene sentido. Es como
es esta idea de si P fuera igual a NP, verificar que algo es válido, es una solución de algo, sería igual que, o sea, sería igual de posible o de fácil o qué sé yo, que resolverlo. ¿Sí? Supongo que se entiende la idea. Bien. Y después, un poco de memoria. ¿Por qué saltamos a coloreo? Bueno, en la clase de coloreo, no sé si se acuerdan, teníamos esta diapositiva que decía, algoritmos de coloreo, no se conoce ningún algoritmo polinomial para calcular chi de g, tampoco para saber si un grafo es k coloreable. Sí, se podría correr este algoritmo para cada k entre 1 y n. Y después, en la clase de conjunto independiente y etcétera, lo que decíamos era, si encontrar un conjunto independiente máximo G se resolviera con un algoritmo polinomial, lo mismo ocurriría para la clique máxima, dado que son los mismos nodos en G complemento. Entonces, lo que deberían... Nada, ¿están pensando en algún concepto que hayan visto en la teórica de complejidad? O sea, supongo que es claro a qué voy, pero bueno, les pregunto. Bien, transformaciones polinomiales. Es esta idea, en estos dos casos, de resolver un problema a partir de otro, o convertir un problema en otro. Entonces, reducciones polinomiales. Si tenemos dos problemas de decisión, una reducción polinomial de pi1 a pi2 es una función f tal que manda instancias de pi1 en pi2, es polinomial, y para toda instancia i de pi1, la respuesta i es sí, si solo sí la respuesta de f de i es sí. O sea, la instancia convertida tiene respuesta sí, si solo sí la original tenía respuesta sí. El dibujito que hacemos para pensar esto es este de acá. Tenemos las instancias de pi1, f las manda a instancias que están en la imagen de f, que son instancias de pi2. Después se las damos a un algoritmo para pi2 y ese algoritmo dice sí o no. Entonces, ¿qué pensamos de esto? Bueno, eso es notación. Lo que pensamos es que pi1 es más fácil que pi2. ¿Por qué? Porque si yo tengo un algoritmo para resolver pi2, seguro puedo resolver pi1. Y si no tengo un algoritmo para pi1, bueno, no puedo tener uno para pi2, ¿no? Y después lo que tenemos también es que o sea, la relación de tengo una reducción polinomial de acá a acá, es una relación transitiva, lo verán en la teórica hasta como ejercicio de la guía, así que lo menciono nada más y listo. Bien. Después, dificultad aparente. Problemas NP difíciles. Decimos que un problema de decisión pi es NP difícil si para todo pi' en NP, pi' se reduce a pi. ¿Sí? Seba, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime. En la diapositiva anterior dijiste que si agarro un problema, la instancia I1, y a través de una función la transformás en una que está en I2, Sí, y sabés resolver I2, dijiste que I1 es más fácil que I2. dije que pi1 es más fácil que pi2, porque si yo puedo resolver pi2, estoy acá, tengo este algoritmo, y tengo la reducción polinomial, ¿cómo resuelvo pi1? Lo que hago es transformo la instancia de pi1 a una instancia de pi2, resuelvo pi2, que tengo el algoritmo, y como la respuesta de f de i, o sea, de la instancia convertida, era sí, sí, solo sí, la de la original, o sea, la de pi1 era sí, entonces estoy resolviendo pi1. Entonces, Claro, tener lo una... que no entiendo es por qué es más fácil. ¿No es a lo sumo igual de fácil resolverla? La E implicación... incluso no implica un paso más, que es transformarla y después resolverla. Sí, pero la idea es, si yo puedo resolver esto, que esto es pi2, seguro puedo resolver pi1. Entonces, la idea es como que es esto, es más fácil, porque o sea, si yo puedo resolver pi2, bueno, te resuelvo pi1. Está eso que decís de la idea de este paso extra,
pero la idea es que no puede ser que puedas resolver pi2 y no pi1. Entonces, como que pi1 es más fácil. ¿Se entiende? Está igual como esta idea de, bueno, pero tengo que hacer un paso extra, etcétera, pero la idea es la otra, la que te digo. No puede ser que vos puedas resolver pi2 y no pi1. Entonces, la idea que surge de eso es, bueno, eso tiene que ser que pi1 es más fácil, no más difícil. Ok, después vemos algún ejemplo de cosas de pi1 y pi2 o Sí. algo así. Por ahí con un Hagamos ejemplo soluciones me polinomiales. queda más. Ok, gracias. No hay por qué. Bruno, no sé si, no sé a qué era esa pregunta. No sé si ya está o si me quieres preguntar. Ok. Bien, sigo entonces. Entonces estamos con dificultad aparente. Les recordé que era un problema NP difícil. Y tenemos problemas NP completos. Son los problemas de decisión pi, donde vale simultáneamente que están en NP y que son NP difíciles. O sea, son los más difíciles de NP y el más difícil, si se quiere. Y después tenemos que si un problema de decisión pi cumple simultáneamente que está en NP y que hay otro problema pi estrella NP completo que se reduce polinomialmente a pi, entonces, ¿qué pasa? Todo esto igual está en la teórica. Yo estoy haciendo un repaso, pero se supone que lo hayan visto recientemente. SNP completo. Muy bien. Eso mismo. Bien, primer ejercicio que es de la guía, es fácil, es de lo que acabamos de hablar y está basado en la teórica también. Tenemos dos problemas de decisión, x e y. X se reduce polinomialmente a y. Se puede inferir que si x está en P, entonces y está en P. Recuerden siempre tener en cuenta esto de que x se reduzca polinomialmente a y, es que x es más fácil que y. Entonces, lo que dice es, si x es fácil y x es más fácil que y, ¿se puede decir que y es fácil? Estoy esperando alguna respuesta más además de la de Manuel. Bien, no. Es como decir, no sé, 3 es menor o igual que x y 3 es un número chiquito. ¿Puedo decir que x es chico? Bueno, x podría ser 500.000 millones, así que no. Nada, si les sirve la analogía. Bien. Después. Las instancias no son P o no son P, el problema es P o no es P. Bueno, después la pregunta es si se puede inferir que Y está en P, o sea, que si Y está en P, entonces X está en P. O sea, X es más fácil que Y e Y es fácil, digamos. Bien, la respuesta es sí. Pero una argumentación que sea quizás un poco más formal que esto de fácil y más fácil, ¿cuál sería? Si no, entonces no se podría hacer la reducción. Si está en P, podés transformar por... Bien, 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 bien. Quería apuntar a lo que dice Manuel. Si si X se reduce polinomialmente a Y, significa que puedo transformar una instancia de X a una instancia de Y polinomialmente y bla, 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 que cumple sí, solo sí, bla, bla, bla. Y como Y está en P, puedo resolver la instancia que me resulta de la transformación polinomial. O sea, puedo resolver el problema para esa instancia con un algoritmo polinomial. Entonces, transformar es polinomial, resolver la instancia transformada es polinomial,
y como se preserva que, o sea, la respuesta sí, sí, solo sí, la de la otra sí, entonces obtengo un algoritmo polinomial para resolver X. ¿Sí? ¿Se entendió? Genial. No puedo mover más el chat, no sé si corta, pero bueno, es poco igual. Bien, después, ¿se puede inferir que si Y es NP completo, entonces X también? X es más fácil que Y e Y es difícil. ¿Puedo afirmar que X es difícil? Ok. ¿Alguien más? Bien, no. Si quieren, de vuelta, pueden darse una idea con los numeritos, pero bueno, la cosa es, y es difícil si se quiere, o sea, no sabemos, ¿no? Pero la idea es, y no sé que sea fácil, X es más fácil que Y, bueno, no sé si X es difícil o no. Entonces, de vuelta, X es igual o más fácil que Y, no puedo afirmar que X es de los problemas más difíciles de NP. Después, si X es NP completo, ¿Y también? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué era que fuera NP completo? Ah, ojo, es lo que usan para las demos. Que sea una parte que usan para las demos significa que es el todo. Chan, chan, chan. Bien, tiene que estar en NP y es cierto, es NP difícil. O sea, si recuerdan, un problema es NP completo cuando está en NP y todo otro problema de NP se reduce polinomialmente a él. El corolario decía, si tenemos un problema en NP y hay un problema en NP completo que se reduce polinomialmente a él, entonces mi problema es NP completo. Acá tengo que hay un NP completo que se reduce polinomialmente a I, pero no sé si está en NP, eso nunca lo dije. Entonces, sí sé que está en NP difícil, no sé que I esté en NP. No sé qué es esto. No entiendo la pregunta, Leandro. Sí sabemos que I es NP difícil, pero no sabemos que esté en NP, entonces no sabemos que sea NP completo. Bien. Y Sebas, no sé qué querés preguntar. No entiendo mucho tu pregunta, Sebas, mientras le contesto a Mariano y después, o sea, a ver si ahora me reformulas. Mariano, sabemos que está en NP difícil. Si además está en NP, es NP completo, y si no está en NP, bueno, ya sabemos seguro que es NP difícil. O sea, al saber que está en NP difícil, tu disyunción es válida trivialmente, salvo que sea una disyunción excluyente. En ese caso, tampoco vale la disyunción excluyente porque podría estar en NP completo y en NP difícil. Sebas, no sé si querés preguntar por audio o si sigo. Claro, no podés afirmar que esté en NP. ¿Puedo poner un ejemplo, Sebas? Sí, sí.
perdón, yo voy a poner, a mí me gusta ir a los extremos a veces, así que voy a poner un extremo, ¿sí? Hay un problema que se sabe que no, Sebastián dijo uno, hay un problema que se sabe que no, que se sabe que no está en NP, ¿sí? Supongamos que hay un problema que sabemos que no está en NP, ¿ok? Concédanme eso, que sabemos que hay un problema que no está en NP, si quieren les doy un ejemplo. Pero sabemos que hay un problema que no está en NP. ¿Y qué es más difícil que el problema X? Que sí está en NP. Eso puede pasar, ¿sí? Y el problema X se puede reducir al problema más difícil, Y. Y eso no dice que Y esté en NP, porque para que Y esté en NP nosotros tenemos que dar un algoritmo en una máquina específica para Y no lo estamos dando. Y el ejemplo que les voy a dar es un ejemplo que lo van a ver más adelante en lógica y computabilidad, pero es el problema de decidir si un programa se cuelga o no, ¿sí? El problema de decidir si un programa se cuelga o no es un problema que no está en NP. Está demostrado, no está en NP. De hecho, ni siquiera se puede resolver con una computadora, ¿ok? Pero es un problema y está bien definido. Yo le doy el código fuente de un programa en C++ y me dice si en algún momento va a aparecer la pantalla azul de la muerte o no, ¿ok? Por ejemplo. O si se va a colgar, ¿sí? Sin decirme nada. ¿Ok? Bien. Es un problema, si yo le doy un texto y me dice sí o no, se va a colgar o no se va a colgar. Ese problema se sabe que no está en NP. Y sin embargo, todos los problemas que están en NP, incluso los NP completos, se pueden reducir a ese problema. ¿Ok? ¿Queda claro ahí tomando el extremo de algo que no se puede resolver? Es decir, yo no puedo decir que como X se reduce al problema de halting, como escribieron ahí, al problema de decidir si un código fuente se cuelga o no. Eso yo lo puedo reducir, cualquier problema NP completo lo puedo reducir, pero eso no dice que ese problema se pueda computar en una máquina, en tiempo polinomial además, en una máquina no determinista. ¿Ok? Para llevarlo al extremo. ¿Sí? Bueno, piensen lo mismo con el ajedrez, ¿no? En principio dijeron que el ajedrez es exp-time, y bueno, nadie sabe si está en NP, pero no lo sabemos. ¿Sí? Y los problemas NP completos se pueden reducir a él. ¿Ok? Para poner un ejemplo un poco más cercano. Lo que pasa es que NP completo son dos condiciones, es lo que estaba diciendo Sebastián. Es que sea NP y que además sea lo más difícil dentro de NP. NP completo es como una línea que está dentro de NP, ¿sí? Son los más difíciles que son NP. Ahora, si vos tomás algo que es más difícil que NP, sí, pues podés decir es más difícil que NP, pero no sé que está en NP. Entonces no puedo decir es uno de los NPs más difíciles. ¿Ok? Básicamente porque no están en conjunto. ¿Sí? Igual lo dejo seguir a Seba. Yo solo quería poner un ejemplo concreto porque a veces con ejemplos concretos se ve un poco mejor. Ok, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene más dudas de esto. Igual es básicamente repaso de lo que ya vieron, se supone. No sé. Y también recuerden esto de acá. Un problema de decisión pi. Si cumple esto, es NP completo. Si solo sabemos una parte, no podemos afirmar la conclusión. Falta la otra. Es eso. O sea, no debería generarles confusión, me parece. Pero es válido, igual lo podemos ver después, si no. Bien. Entonces, el inciso E. Si Y es NP completo y X está en NP, entonces X es NP completo. Recuerden para pensar esto que P está incluido en NP, por ejemplo. Claro, la respuesta es que no. ¿Alguien más? Bien. Como P está incluido en NP, por ejemplo, X podría ser un problema de P, que es más fácil que un problema NP completo, y nada, no se concluye que el problema ese sea NP completo, el X. Bien, después. Si X es NP completo e Y está en NP, entonces Y es NP completo. ¿Verdadero o falso? Ese sí, ¿por qué ese sí?
Exactamente, no es una definición, pero es exactamente lo que dijimos antes. Después, ¿es cierto que X e Y no pueden ser ambos NP completos? Es falso que no pueden ser, o sea, es falso. Bien. Hay muchos contraejemplos como SAT y clique, por ejemplo, pero igualmente solemos usar la NP completitud de un problema con una reducción polinomial desde otro problema NP completo. Así que, o sea, es una parte, pero usamos eso, entonces no tendría sentido que no pudieran ser ambos NP completos. Cuando queremos, no sé si se entendió lo que dije o no, es como el segundo ítem del corolario ese que les dije, que es el mismo que el del ítem F. Bien. Acá lo que dijimos fue, que podemos ver que un problema pi es NP completo, viendo que hay otro problema pi estrella en NP completo que se reduce polinomialmente a él. Entonces, no tiene sentido decir que si X se reduce polinomialmente ahí, entonces no pueden ser ambos NP completos. Bien, o sea, podría ser válido y que el corolario no sirviera para nada, pero bueno, debería darles una intuición de que es falso, esto del G. Bien, y recordemos unas cosas entonces. Si queremos ver que pi2 está en NP completo, sabiendo que pi1 está en NP completo, tenemos que ver que está en NP, pi2, y que hay una reducción polinomial de pi1 a pi2. Que esté en NP lo podemos mostrar dando una representación del certificado de la entrada, proponiendo un algoritmo de verificación del certificado, mostrando que el algoritmo verifica correctamente, o sea, no puedo tirar un algoritmo, punto, tengo que mostrar que es un algoritmo de verificación. Sí, puedo refrescar la diferencia entre NP difícil y NP completo. NP completo son las cosas de NP difícil que además están en NP. Por ejemplo, halting problem está en NP difícil, o el problema del ajedrez, pero no están en NP. ¿Sí? Bien. Decía, mostramos que este algoritmo de verificación verifica correctamente, o sea que da una instancia de pi2 y existe un certificado tal que el verificador devuelve sí, si solo sí la respuesta de pi2 para i es sí. Y mostramos que el algoritmo es polinomial, o sea, para una entrada y un certificado tales que el verificador devuelve sí, el tiempo que toma es polinomial en el tamaño de la entrada. Y la parte de la reducción polinomial, lo que hacemos es ver que existe... Pausa, Seba. Sí. ¿Puedo hacer una pausa? Sí, sí. Sí. Hay un detalle importante que a veces, bueno, lo voy a decir porque suelen haber muchas consultas y algunos se puede confundir con esta parte del mostrar que es NP, que el algoritmo tiene que ser polinomial, pero no polinomial en el tamaño del certificado, sino que tiene que ser polinomial en el tamaño de la entrada original del problema, ¿sí? Porque si no, uno podría dar un certificado de tamaño exponencial, supongamos el ajedrez. Yo quizás en el ajedrez les podría dar todas las ramificaciones posibles que me lleven a una victoria, ¿sí? Para saber si en el ajedrez gano. Y el algoritmo para verificar eso verificaría que todas las ramificaciones están bien hechas y sería polinomial en el tamaño de ese árbol de ramificaciones. El problema es que ese árbol de ramificaciones no es polinomial con respecto a el input, que es el problema del ajedrez, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Tiene que ser polinomial en la entrada original, ¿sí? Por ejemplo, si yo les hablo de tautología, del problema de decidir si una fórmula es tautológica, yo podría dar todas las evaluaciones y podría verificar en tiempo polinomial, del tamaño de las evaluaciones, que las evaluaciones son correctas. Ahora, la tabla de verdad, las evaluaciones, todas las evaluaciones posibles, no tienen un tamaño polinomial con respecto a la entrada original, que es solo la fórmula. ¿Se entiende la diferencia? Tiene que ser polinomial, sí, pero polinomial para la entrada del problema
original, no del certificado, ¿sí? Ese es un detalle súper importante, ¿ok? Que a veces uno se suele mezclar, bueno, nada, acá, bien claro, tiene que ser sobre la entrada original. Manuel, sí, acá es lo que dice Fran. O sea, es más o menos lo mismo. Si vos tomás el certificado polinomial, no aclarás nada, es respecto al tamaño de la entrada, porque aunque sea polinomial respecto al certificado, como el certificado es polinomial respecto a la entrada, te queda polinomial todo, y si no, es más generalmente que sea polinomial respecto a la entrada. Bien. Buenísimo. Entonces, volviendo, para ver que existe una reducción polinomial, mostramos una función f tal que lo que dijimos recién. ¿Alguien quiere hablar y decir qué era? ¿Qué era una reducción polinomial? Ok. Era una función que manda instancias de pi1 a pi2, que es polinomial, y que para toda instancia i de pi1, la respuesta de i es sí, si solo sí, la respuesta de f de i es sí. Entonces, vamos a ver qué errores comunes suelen aparecer cuando queremos hacer esto. Cuando queremos ver que pi2 es NP completo sabiendo que pi1 lo es. Una es olvidar alguna parte de la demostración. Muchas veces, por ejemplo, lo que se olvidan es mostrar que está en NP. Solo dan la reducción polinomial y no muestran que el problema está en NP. Pero cualquier parte que se olviden, obviamente, hace que la demostración esté incompleta. Otra cosa que pasa a veces es que se invierte el sentido de la reducción polinomial. No es que ambos sentidos dan igual. Otra cosa es que f no cumpla todo lo que debe. Por ejemplo, si f depende de la respuesta en pi1 y nadie sabe cómo contestar pi1 en tiempo polinomial, entonces no podemos decir que f es polinomial. ¿Sí? Ahí estaría fallando el ítem del medio de la f. Otra es usar una f que no es polinomial. Por ejemplo, tener como entrada un número k que ocupa techo de log de 2k bits y hacer algo de complejidad O de k resulta pseudo polinomial. Es polinomial en el valor de la entrada, pero no en el tamaño de la entrada. ¿Sí? Ok. ¿Sigo? Otra cosa que no está bien es considerar instancias cualesquiera de pi2 y no solo aquellas en la imagen, o sea, no solo aquellas que sean una f de i1. Y bueno, también otras cosas que están mal es usar mal el lenguaje. Por ejemplo, decir como pi1 está en NP no existe un algoritmo polinomial para pi1. Bueno. Y si pi1 está en NP completo no existe un algoritmo polinomial para pi1. Esas dos oraciones están mal. ¿Sí? Cuiden qué cosas dicen y etcétera, porque son errores estas dos de acá, por ejemplo. Y bueno, decime vos, ¿cómo debería decirse? Depende de qué quieras decir, ¿no? O sea, no podemos decir qué se debería decir si no sabemos qué queremos decir. Sí podemos afirmar que lo que dice ahí está mal. O bueno, mejor dicho, no se sabe. No se sabe si NP está en P, así que no sabemos si que esté en NP implica que no existe un algoritmo polinomial. Si no, vayan a reclamar el $1.000.000. Igualmente, eso está mal de por sí, porque hay algoritmos, hay problemas que están en NP porque están en P. O sea, para todo problema P, el problema está en NP y existe un algoritmo polinomial. Pero el segundo, el de NP completo, ahí sí, vayan a reclamar su $1.000.000 porque eso no se sabe. Estaría mal en el sentido de que P pertenece a NP. Claro, o sea, no es cierta la implicación está en NP, entonces no hay un algoritmo polinomial, porque todo P está en NP. Así que
tiene algoritmo polinomial y está en NP. En cuanto a la segunda, de estar en NP completo, bueno, no se sabe si existe o no un algoritmo polinomial para un problema de NP completo. Bien. Después. Bueno, estos son errores comunes. Obviamente para errores hay mucha creatividad, pero no sé, al menos consideren no cometer estos errores. Buenísimo. Entonces vamos con un ejercicio de parcial. El ejercicio dice, usar que pi con k igual 314 es NP completo para demostrar mediante una reducción polinomial que pi con k igual 315 también lo es. Pi es k coloreo de vértices, tiene como entrada un grafo G, y la pregunta es si se pueden colorear los vértices de G con k o menos colores, de manera tal que vértices adyacentes reciban colores diferentes. O sea, eso, si se puede colorear con k o menos colores, colorear válidamente. Y la sugerencia es variar en 1 la cantidad de vértices. Entonces, el esqueleto de lo que tenemos que hacer es lo que vimos recién, instanciando todo, o sea, pi1 y pi2, ahora son pi314 y pi315, no respectivamente, ¿no? Sino simplemente mapeé lo que teníamos a estos dos problemas. Entonces, para repasar, lo que tenemos que hacer es, para ver que pi315 es NP completo, sabiendo que pi314 es NP completo, vamos a hacer todo esto. Que pi315 está en NP, no voy a repasar qué es todo eso, y que hay una reducción polinomial de pi314 a pi315. Esto, recuerden que sale todo ese corolario de si el problema está en NP y hay un problema en NP completo que se reduce polinomialmente a él, entonces el original está en NP completo. Bien, entonces, queremos, primero que todo, dar la representación del certificado de la entrada de pi315. Bueno, el grafo lo represento con su matriz de adyacencias, que es lo que ya conocen hace rato, y el certificado lo represento con un vector que tiene exactamente n números naturales, todos contiguos desde 1, que en la posición i tiene el color del nodo i. O sea, eso. En la posición del nodo i tengo el color del nodo i, esto me define la función de coloreo. ¿Sí? Cómo coloreé esos nodos. Entonces, eso ya está. Proponer un algoritmo de verificación del certificado. Entonces, tenemos un supuesto certificado, vamos a ver si es válido. ¿Qué hacemos? Tenemos esa asignación de colores, queremos ver que es una asignación válida, o sea, verificamos que si dos nodos tienen el mismo color, no son adyacentes. Si esto no se cumple, devolvemos que no, o sea, no es una asignación válida. Después, que tiene 315 colores como máximo, porque eso era parte de lo que decía el problema instanciado con k igual 315. O sea, verificamos que el vector este de la asignación de colores contenga 315 colores como máximo, distintos, si no, devolvemos que no. Y después, si cumple esas dos cosas, es un coloreo válido con 315 colores o menos. Entonces, es un certificado de sí. Y, o sea, lo verificamos. Bien, para la asignación válida, podemos decir que por cada color C en B, o sea, en el vector del coloreo, hago un vector B supra C que tiene los nodos de ese color, o sea, es la componente cromática. Para cada uno del vector BC verifico que no sea adyacente con ninguno de los que siguen, accediendo a la matriz de adyacencias del grafo, no de uno. O sea, separo en componentes cromáticas y veo que esas componentes cromáticas ninguno es adyacente con ninguno. Eso es que sea una asignación válida, ¿no? Estoy esperando respuestas en serio, o sea, no era una pregunta retórica. Asignación válida es que sea un coloreo válido. No sé si
si te confundían las palabras o si querés que recuerde que era un coloreo válido. Ok, sí, la asignación válida es el coloreo válido. Acordate, creo que fue a vos que te dije en el foro, los coloreos son asignaciones, porque son funciones. Entonces, a cada cosa del dominio le estoy asignando algo del codominio. Bien, después, cuando hablas del certificado, ¿qué resultado? No sé cuándo hablé de resultado. A ver. No sé dónde. Si quieren hablar por audio, me parece que es más dinámico todo. Nada, preguntaba que vos lo que verificás, querés ver si el certificado es válido. Sí. Y que lo que veo es que estás verificando el resultado de la solución de la instancia. ¿Qué O es sea, el el vector de resultado coloreo. de la solución de la instancia? Vos tenés un problema de coloreo, en particular una instancia de ese Yo quiero problema que es con k contestar igual a sí o no. 315. ¿Qué? Yo quiero contestar sí o no. El certificado es lo que muestra supuestamente que es una instancia de sí. Yo quiero verificar ese certificado, o sea, ver que es válido. Ver que es algo que prueba que la instancia es una instancia de sí. Entonces, ante esa asignación de colores a los nodos, o sea, a cada nodo le corresponde un color, quiero ver si es una asignación válida, o sea, nodos adyacentes no comparten color, y que tiene tantos colores como máximo como yo quiero. No, el certificado... O sea, el certificado es la... Ah, perdón. No, sí, justo le estaba contestando, ¿cierto? El certificado es como el conjunto de reglas con el que vas a validar si El certificado es esto. Un vector B con exactamente n números naturales, todos contiguos desde 1. En la posición I tiene el color del nodo I, o sea, un coloreo de los nodos. Ah, ok. Por ahí no sé si terminé de entender entonces. Por eso decía, es como el resultado, lo que me devuelve el algoritmo, la solución del problema. No, el Ese problema es de sí o no. la Paso una solución pausa. del... Perdón, porque me Ok. parece que se están perdiendo un poco, ¿sí? Volvamos al principio. Nosotros tenemos un problema de decisión, ¿sí? Siempre es un problema de decisión. Entonces, mi problema es una función, básicamente, cuando yo la pongo en la computadora, que devuelve un booleano. Puede parecerme que eso es útil o no es útil, pero así se define, el NP Completitud se define con estos problemas de decisión porque tiene un montón de ventajas que habrán visto en la teórica, me las voy a saltear. Pero así está definido, ¿sí? Entonces, si uno tiene un problema booleano, uno tiene un problema asociado muchas veces, que es el de certificación, ¿sí? En general, supongamos en el problema de coloreo, para tomar este ejemplo, a mí no me interesa saber en general si la respuesta es sí o si es no. En general, si la respuesta es sí, me interesa además obtener un coloreo, ¿sí? Eso es lo que se llama en este caso un certificado, pero en general un certificado, para responder la pregunta de Sebastián, es simplemente un string, ¿sí? O un string entre comillas, ¿sí? Digo, pueden ponerle estructuras, ¿sí? Estructuras de datos, pero piensen como que es cualquier cosa, podría ser cualquier cosa, un string, ¿sí? Que yo a ese string, a ese string de información, ¿sí? Esos bits, ceros y unos, yo le voy a interpretar una semántica, ¿sí? Entonces ahí le voy a dar, como hacemos siempre, ¿sí? Como venimos haciendo desde Algoritmos 1, le voy a dar una estructura de datos. En este caso, Sebastián está eligiendo una estructura de datos que es un vector. Podrían ustedes haber dado otra representación, ¿sí? No tienen límite con eso. Cualquier cosa que se pueda escribir en la computadora está bien, ¿sí? Entonces ustedes tienen que elegir cuál es el certificado. Ahora, para que un certificado sea válido, yo tengo que tener un teorema o una definición que me dice cómo ese certificado es válido para la instancia, ¿sí? En este caso estamos usando la definición. El vector es válido cuando el coloreo que representa, donde en la posición I puse el color del vértice I, es válido.
suponiendo que yo estoy tomando los vértices como números, ¿sí? Ahí hay toda una representación que, nada, ya somos grandes y sabemos que se puede hacer. ¿Ok? Pero no, entonces no tenemos limitaciones con respecto al certificado. El certificado es una estructura de datos, nosotros la elegimos, ¿sí? Cualquier cosa que se pueda escribir como un string está bien, cualquier cosa que nosotros le podemos dar semántica está bien, y hay un teorema que me dice cómo yo ese certificado puedo ver que sea una respuesta válida, pero ya no para el problema de decisión, sino para el problema que se llama de autenticación, que es otro problema muy particular. El problema de autenticación, sí, en general el certificado va a ser la respuesta al problema, en lugar de decisión, al problema de, sí, me dieron el coloreo en este caso. Pero el problema se define estrictamente, el problema de autenticación, como que a mí me dan el input, que en este caso es la matriz de adyacencias, a mí me dan el certificado, ¿sí? Esos son dos inputs que me pueden dar, y a mí me pueden, esos son los inputs, y yo tengo que decir sí, si el certificado demuestra que el input al problema original, la respuesta era sí. Pero a mí me pueden dar cualquier porquería, ¿sí? Me pueden dar la matriz de adyacencia de un problema, me pueden dar la matriz de adyacencia de un grafo que no se puede pintar con 315 colores y un certificado que use 315 colores, y está mal por algo. O me pueden dar, no sé, cualquier cosa me pueden dar, ¿sí? Yo, justamente, el problema de autenticación es verificar que eso que me dieron sea correcto con respecto a la entrada. Incluso me pueden dar un grafo que sí se puede pintar con 315 colores y un coloreo inválido. Y en ese caso yo tengo que decir que no, pero no porque no sea coloreable el grafo original, sino no porque este certificado no me demuestra que sea coloreable. Habrá otro que me lo demuestre. ¿Sí? Pero entonces ese es el problema de autenticación, ese es el problema que nosotros queremos ver, que es polinomial en función de la representación de la entrada, ignorando el certificado, ¿sí? Entonces, el certificado ustedes pueden elegir lo que quieran, siempre que exista un teorema que me diga, mira, con este certificado las cosas van a andar bien. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto de que no tiene que ser necesariamente la definición, supongamos para grafos bipartitos. Quiero saber si un grafo es bipartito. Yo puedo elegir como certificado una bipartición, que sería por definición. Pero también yo puedo elegir, no sé, un 2 coloreo, si tengo ganas. ¿Sí? Que bueno, es otra representación para la partición, pero yo podría elegir, partición la entiendo como, les doy primero el conjunto B y después el conjunto W por separado, o yo podría darles directamente un vector con n posiciones donde tenga el color 1 o el color 2 para definir la bipartición. Y yo sé que eso es válido porque bipartitos sí solo sí 2 coloreables. ¿Ok? Entonces, nada, ustedes pueden elegir lo que quieran como certificado, ponen la estructura de datos que ustedes quieran, y tienen que responder el problema de autenticación, que tiene dos parámetros, el input original y esta cosa que ustedes eligieron llamada certificado. Y solo me puede responder que sí este algoritmo si el certificado demuestra que la respuesta era sí. Y me tiene que responder no si el certificado no demuestra que la respuesta es sí. ¿Ok? Que no significa que la respuesta no sea sí, original. ¿Se entiende? Ese es el problema de certificación y el certificado y el problema de autenticación del certificado. ¿Sí? En general. No sé después si tienen consultas con respecto a este en particular. Pero entonces el problema acá devuelve sí o no. Es coloreo nada más. Ahora el certificado es esta cosa que Sebastián eligió. ¿Podría haber elegido otra estructura? Podría haber elegido otra estructura. ¿Podría haber elegido otra representación? Sí. Si existiera un teorema que dijera que un grafo es 315 coloreable, sí, solo sí, porquería, podría haber elegido porquería. ¿Ok? Y así siguiendo. Disculpa, ¿el certificado siempre es decisión o no? No te entendí. ¿El certificado qué? Siempre es decisión. Problema de decisión. El problema siempre es de decisión, el problema original. El certificado es una estructura de datos, es un string. ¿Sí? El certificado no es un problema. La autenticación es otro problema que también dice sí o no, pero recibe dos inputs. Recibe la entrada original y el certificado. ¿Sí? ¿Cómo se consiguió ese certificado? No lo sabemos. Te lo puede haber dado, no sé, un oráculo, lo podés haber sacado debajo de la tierra, o en realidad te pueden dar cualquier porquería que alguien quiera. Total, tu problema tiene que ser, tu algoritmo de autenticación tiene que ser robusto. Si yo te doy un certificado que no demuestra, decimos falso. Piensen como que el autenticador es el docente. ¿Ok? Entonces, y piensen como que el certificado es el parcial. Entonces, ustedes tienen el enunciado del ejercicio, tienen la respuesta del parcial que la dio alguien, y ustedes tienen que chequear que eso sea correcto. Más allá de que quizás la pregunta era un teorema que es verdadera, el certificado no tiene por qué demostrarlo, ¿sí? Por ejemplo.
La versión de autenticación es un problema de decisión, ¿no, Leandro? Es un problema de decisión, sí. O sea, vos vas a contestar dada una entrada, sí o no. Bien. Quizás acá sería mejor, en vez de, por ejemplo, el grafo se representa, lo represento. Pero bueno, como es oral también y les decía, elijo esto, bueno, nada, lo voy a dejar ser. Pero quizás lo cambie para la próxima. Bien, gracias, Fran. Y voy a seguir donde estaba. Bien, entonces estábamos dando el algoritmo de verificación. Lo que dijimos fue esta parte de ver si es una asignación válida, que les recuerdo que era separar en componentes cromáticas y ver que no haya ninguna arista ahí adentro, o sea, dentro de cada componente cromática. Tiene esta complejidad, por ejemplo, podemos pensar que es recorrer cuadráticamente cada componente cromática, con los colores en vez sin repetir, o sea, cada componente cromática, y eso podemos decir que es esto de acá, que es O de n cubo, porque bueno, podemos pensar que repetimos o no y que acotamos las componentes cromáticas por n, y ustedes me podrían decir, n cubo, hiciste algo malísimo, o al menos me estás dando una complejidad súper grosera, y si alguien dijera eso, ¿cuál sería la respuesta? Acá, no importa porque es polinomial. Acá no estamos pensando en resolver un problema en el sentido de, no sé, estoy en la vida real y me preguntan esto y tengo que contestarlo. Acá en realidad estamos dando una demostración. Dentro de todo el contexto de lo que es la demostración, mientras que sea polinomial, hace a la demostración, hace a que sea correcta y válida y etcétera. Y no estoy, a eso voy con que no estoy resolviendo un problema, estoy demostrando algo. Entonces, la eficiencia en este caso se restringe a polinomial o no, pero no es n cubo versus n cuadrado o lo que sea. Igualmente, si es n cuadrado, ahí tienen las cuentas si las quieren ver después, pero no importa. Bien, eso espero que haya quedado claro. Cualquier cosa dicen. Después tenemos que ver el punto 2, que era que tuviera 315 colores como máximo. Esto es contar la cantidad de colores que aparecen en el certificado y ver si es menor o igual a 315 o no. Supongo que nadie tiene problemas con hacer eso, pero bueno, dejo el pseudocódigo por si alguien lo quiere ver después. Y entonces propusimos un algoritmo de verificación del certificado, ¿sí? Entonces, después lo que tenemos que hacer es mostrar que este algoritmo es polinomial. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, teníamos la asignación válida, que dijimos que era O de n cubo o de n cuadrado, no importa. Y después teníamos el paso siguiente, que era que tuviera 315 colores como máximo. Que es, en este caso, tenemos un vector con numeritos, contar cuántos numeritos distintos hay. Eso podemos hacerlo, por ejemplo, en n cuadrado. Y como devolver sí que era el paso que seguía es O de 1, todo este algoritmo es O de n cuadrado. O sea, es polinomial. Esto es polinomial porque el tamaño de la entrada es omega de n cuadrado por ser una matriz de adyacencias. Recuerden que si yo tiro un O de algo, no es polinomial o no punto, sino que tengo que ver respecto a qué es polinomial. Por eso, en este caso, que tenemos una matriz de adyacencias como entrada, que es omega de n cuadrado, es polinomial el O de n cuadrado respecto a la entrada. Y tenemos que mostrar que verifica correctamente, que bueno, básicamente ya lo hicimos. Sí, decime. Si querés hablar, sos bienvenido. Sí, ¿qué tal? Una consulta. ¿Por qué es válido dar ahí una cota con omega cuadrado? No, o sea, no deberíamos dar una con O de n cuadrado, porque es como no te pone, o sea, no podría ser exponencial, o sea,
No sé si No me dije que explico. fuera una cota inferior temporal el omega cuadrado. Dije que el tamaño de la entrada es omega de n cuadrado. Entonces, si yo tengo una cota temporal que es O de n cuadrado, eso es polinomial respecto a la entrada. Ah, genial. Ahí está. Gracias. En particular, fíjate que no es cuadrático respecto a la entrada, sino que es lineal respecto a la entrada. Ya es irrelevante Claro. de vuelta, el punto es que es polinomial. Pero este algoritmo no es cuadrático respecto a la entrada, es lineal. ¿Por qué? Porque el tamaño de la entrada es omega de n cuadrado. Y bueno, Ahí está. el O del tiempo es n cuadrado. Dale, gracias, Sebastián. No, no hay por qué. Bien, y estábamos con hablar de que verifica correctamente el algoritmo. Y bueno, básicamente es lo que dijimos. La verificación del algoritmo devuelve sí, sí, solo sí. Dos adyacentes no tenían el mismo color y se usaban a lo sumo 315 colores. Y esto pasa sí, solo sí, la respuesta de pi 315 es sí, porque es básicamente la definición de tener un K315 coloreo. Tener una asignación de colores a los nodos, o sea, a cada nodo le asigno un color, tal que se usan a lo sumo 315 colores y dos adyacentes no tienen el mismo color. Estoy yendo así como rápido, pero porque es lo mismo, o sea, no creo que genere confusión hablar de que un algoritmo que verifica estas cosas es un algoritmo que verifica correctamente si es un coloreo con 315 colores o no, a lo sumo. Pero bueno, de vuelta, cualquier cosa, díganlo. Y entonces concluimos que como el certificado se verifica correcta y polinomialmente, pi 315 está en NP. ¿Terminamos el ejercicio sí o no? Bien, no, falta la otra parte. Recuerden no olvidarse de ninguna parte. Entonces, volvemos al esqueletito, completamos la primera parte, falta la otra, que es ver que existe una reducción polinomial de pi 314 a pi 315. Y de vuelta queremos una f que cumpla todo lo que ya dijimos. Entonces, la idea es, no sé contestar fácil por ahora pi 314 para un grafo cualquiera. Quiero justificar que pi 315 no se contesta fácilmente para cualquier grafo. ¿Sí? Y para eso voy a modificar g de modo de perder ese color extra que puedo usar y que me queden 314 colores para g. O sea, voy a cambiar algo y ese 315 se me va a transformar en 314 para g. ¿Qué se les ocurre que puedo cambiar? Piensen un poco qué reducción polinomial podría tener. ¿Cómo transformar instancias de pi 314, que son grafos, en instancias de pi 315, que son grafos, de forma polinomial y que que la respuesta para g de pi 314 sea sí, si solo sí la respuesta de pi 315 para g modificado o algo sea sí. Bien, eso no sé si hablaste y lo dijiste, pero es eso. Agregamos un nodo adyacente a todos. ¿Está clara la idea de eso más o menos? Si ese nodo es adyacente a todos, el color extra que tenía se lo voy a tener que asignar a ese y me van a quedar 314 para todo el resto. Entonces, bueno, la idea es esa. Si pi 315 se contestara fácil para cualquier grafo, podría contestar fácilmente pi 314 para G. Bien, entonces, como decíamos, defino que el modificado es G más K1. Más es la operación junta, que vieron en el ejercicio 7 de la guía 7, si la hicieron. Y manda bien grafos en grafos. ¿Sí? Planteamos esto de las instancias de pi 314 en la de pi 315 y vamos a ver que
es polinomial y que para toda instancia de pi 314 la respuesta es sí para i, si solo sí, la respuesta del modificado es sí. Bien, bueno, esto ya lo hablamos, ambas son el conjunto de grafos, la junta es un grafo, ya está. Después es polinomial, ¿por qué? Tenemos la matriz de adyacencias de G de tamaño n por n, que es A. ¿Cómo consigo polinomialmente la de el transformado? Si yo tengo la matriz de adyacencia de un grafo, G, la matriz es A, ¿cómo consigo la de G más K1? Ok, ¿y qué hago? Bien, pero ¿qué hago? Recuerden que el nodo extra es adyacente a todos los otros. Y obviamente no a sí mismo. Tiene todos unos menos ceros, el cero en la diagonal, exacto. Por cómo son las matrices de adyacencia. Esto claramente es polinomial respecto al tamaño de la entrada. Es O de n cuadrado. Y después tenemos que ver la parte que falta de que para toda instancia i de pi 314 la respuesta sí, si solo sí el de la otra sí. Entonces, ¿cómo se les ocurre hacer esto? ¿Ida y vuelta? O sea, está bien, pero ¿hace falta? ¿Sí hace falta? ¿Qué decía el ejercicio 7.7? La 7. Era el ejercicio que hablaba de coloreo en cuanto a junta de grafos. La suma de los cromáticos era el cromático de la suma, bueno, de la junta, pero ok. Que, por cierto, es el ejercicio que era la respuesta a la pregunta que les hice en cuanto a la clase de Juli de los vértices universales. Tenemos que chi de f de i es chi de i más k1, por el ejercicio 7.7 es chi de i más chi de k1, y como chi de k1 es 1, queda chi de i más 1. Entonces, la respuesta de f de i es sí, si solo sí, chi de f de i es menor o igual que 315. Eso, por la igualdad que vimos arriba, es que chi de i más 1 sea menor o igual que 315. Eso es que chi de i sea menor o igual que 314. Y eso es si solo sí que la respuesta de i sea sí. Y con esto ya probamos que existe una reducción polinomial de pi 314 a pi 315, y como ya habíamos visto que estaba el pi 3, lo asumimos, que pi 314 es NP completo, entonces pi 315 es NP difícil. Como terminamos esta parte también, ahora sí tenemos todo tachado y la demostración está completa. Hasta si hacíamos a la mitad y nos olvidamos de todo el resto, no. No sé si tienen preguntas. Bien, ¿esta de acá o la general? O sea, lo verdecito esto. Sí, es lo mismo de siempre. Es el corolario que hablamos antes al principio, que usa la transitividad de las reducciones polinomiales. Las voy a subir después de ahora. Si tenés preguntas, las podés hacer. La diferencia entre NP completo y NP difícil es la que hablaron en la teórica y la que ya mencionamos. NP completo además está en P. O sea, es NP difícil que además está en NP. No sé qué dije recién. Que además está en NP. Y los NP difíciles no necesariamente están en NP.
Si alguien tiene alguna pregunta más, la vemos, y si no, hacemos un intervalo y sigue Santi en 10 minutos. Mariano, un detalle cuando haces esa pregunta, es una definición, ¿sí? Es como un número es primo, sí, solo sí, tiene exactamente 2 divisores positivos, digamos, es una definición. Es decir, es NP difícil, sí pasa tal cosa, y es NP completo, sí, es NP difícil, y además está en NP. Es decir, es una definición, no tiene que ver con los problemas, ¿sí? Obviamente esa definición surge de algún lado, y etcétera. Pero literalmente no es más que una definición. A mí me gusta pensarlo como que los NP difíciles son los que son mayor o igual de difícil que los NP, ¿sí? Y que NP completos son los más difíciles de NP. Es decir, están adentro de NP, básicamente. Pero nada, a mí me gusta pensarlo así. Pero es una definición, ¿sí? No hay mucho que entender. Es, nada, sea sacacorcho espacial, digo, nada, ya está. No sé si lo usan, si existe, si lo usan en el espacio, no sé. Después, bueno, tiene un significado, pero no es que hay algo más ahí oculto, es simplemente la definición, ¿sí? Ok, ¿alguien quiere preguntar algo? Si no entienden, pregunten, ¿eh? Ok, si nadie pregunta nada, entonces, como dije, hacemos un intervalo para... Perdón, les Sí. dejo una sutileza, ¿sí? Porque acá Sebastián consideró los problemas pi 314 y pi 315, y son 2 problemas distintos. Y hay un detalle ahí, no sé si lo están viendo todos, pero piénsenlo en versión código. El 314 es una constante y el 315 es otra constante, ¿sí? Uno podría tener el problema, uno podría, si uno quisiera, no se hace porque, bueno, por distintas cuestiones, se los dejo que lo piensen ustedes, no quiero dar la respuesta, pero uno podría definir el problema de coloreo, donde el problema de coloreo, en lugar de tener k como si fuera una constante, es decir, en vez de tener un const int k igual lo que fuere predefinido previamente, uno tiene la k como si fuera un parámetro más, un parámetro adicional, es decir, la instancia sería un par, ahora sería un grafo G, en el problema genérico, un grafo G y un valor k natural, ¿sí? Es decir, uno podría tener eso, podría tener un input que el k, en lugar de estar fijo, fuera parte de la entrada. Y ahí, no para el caso de coloreo, pero en algunos problemas hay una gran diferencia entre tener el k como una constante y tener el k como un parámetro, ¿sí? Se lo dejo para que lo piensen, pero bueno, nada, quizás a alguien le había surgido esa pregunta de por qué el k estaba ahí como parámetro. Dado que el k está como parámetro, uno puede reducir el 314 al 315, pues son problemas distintos. Perdón, dado que el k está fijo. Si el k fuera un parámetro, bueno, el input para 314 y 315 son simplemente 2 instancias distintas del mismo problema, ¿sí? Y ahí uno no podría reducir el caso 314 al caso 315, ¿sí? Sí, hay, Mariano, estos diagramas, y están en todas las bibliografías que están en la materia. En la teórica están también. Claro. Lo que decía Fran recién, recuerden cuando dimos ejemplos de problemas de decisión, acá el k, por ejemplo, está como parámetro, y la pregunta involucra al k. Claro, ahí, por ejemplo, en ese caso, si el k estuviera fijo, ¿sí? Piénsenlo, pero el problema sería polinomial, si el k no fuera parte de la entrada. Creo que está en la guía algo así también. Claro. Estoy muy seguro. Sí. Computable y k variable no sé de qué están hablando ahí, computable, pero bueno. Y con HAL no sé de qué cosa que dije es la que no pasa lo que... No, todo lo de acá, de esta clase, al menos fue computable. O sea, no el HAL, pero lo que está en las diapositivas, decía. Ok. Bueno, no sé. En todo caso, HALT, uno podría definir el problema de que determinen menos de k pasos. Okay. Bueno, sí, si cursaron lógica y compatibilidad, uno podría definir el problema de que terminen menos de k pasos, y ese probablemente sea computable, sí. Ok, bueno, análogo.
para los que cursaron lógica y computabilidad. Para los que no, bueno, no dije nada. Me cuesta mucho saber de qué hablan por chat, porque es todo como muy conciso. Y no entiendo a qué van, cuáles son las preguntas completas. Pero bueno.